Estamos interconectados por redes que, si no están usando inteligencias artificiales o estamos atravesados por algoritmos, nuestra manera de estar acá es por las redes, ¿no? Y estamos atravesados por eso. Por lo tanto, no puede estar ajeno a la universidad. Nosotros tenemos que saber cómo funcionan estas cosas. Tenemos que tener la posibilidad de tener nuestra infraestructura, instalar esos equipos, instalar lo que se llama el software de base de esos equipos, poder servir modelos de lenguaje, crear nuestras propias aplicaciones en función de nuestras necesidades. ¿Qué es inteligencia artificial para ustedes? Y para todo el mundo, inteligencia artificial es un chat. ¿Y quién dijo que la inteligencia artificial es un chat? ¿Es la mejor herramienta, por ejemplo, para trabajar en una comunidad científica en equipo? ¿No será mejor pensarlo de otra manera? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Objetivo Universidad por la pantalla, por supuesto, de UNLP TV. Hoy vamos a aprender un poco más sobre la inteligencia artificial, sobre estas nuevas tecnologías, no tan nuevas también, pero para muchos sí, que están muy presentes en nuestras vidas y que tenemos que aprender sobre el buen uso de ellas. También tenemos que ver qué hace nuestra universidad respecto a este tema de la inteligencia artificial, cómo se empieza a trabajar en las distintas facultades, en las distintas carreras. Es una tecnología que llegó para quedarse y que constantemente nos desafía a tener nuevos cambios en los ámbitos académicos, laborales, profesionales, y tenemos que estar preparados para desarrollar de la mejor manera este tema. Tenemos debates éticos, tenemos aplicaciones concretas que se están dando desde la Facultad de Humanidades, que es lo que vamos a estar hablando hoy aquí en este programa. Y para eso, hoy nos visitan Gustavo Archubi, que es director de Informática de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, y también está con nosotros María Aurelia Di Berardino, que es directora del doctorado en Filosofía de la Facultad de Humanidades y también diplomada en Inteligencia Artificial. Bueno, dos especialistas en este tema. Gracias por acercarse. Y es un tema que está en agenda, es un tema bastante que genera polémicas, pero para empezar a definir un poco y empezar a desmenuzar la inteligencia artificial, Gustavo, tal vez desde tu mano un poco más técnica, contanos un poco cómo podemos entenderla, ¿no? Esta tecnología. Bueno, la inteligencia artificial, mal llamada inteligencia, digo, primero que todo quiero hacer una distinción entre lo que son los modelos de lenguaje, que es el corazón de la inteligencia artificial, y lo que son las plataformas que nos proveen determinadas empresas o compañías para acceder a esos modelos de lenguaje. Son modelos probabilísticos, es decir, calculan cuál es la próxima palabra, son entrenados con millones y millones de textos que hay en Internet, Wikipedia, nuestros repositorios institucionales. Ahí hay una cuestión política y ética que nos están quitando, haciendo extractivismo, nos están sacando todos nuestros recursos o producciones y las están poniendo para entrenar estos modelos sin pedirnos permiso, entre comillas, digo, y con eso, con esa cantidad, esa masa de información, lo que hacen es generar una red neuronal, que es un tipo de, si querés, para hablar en un lenguaje simple, imagínate, una base de datos que le podemos preguntar cosas en lenguaje natural y nos responde en lenguaje natural. El problema que tenemos es que no sabemos por qué nos responde lo que nos responde, salvo que es una cuestión probabilística, es decir, calcula en función de la pregunta que le hacemos, que se llama contexto o prompt, cuál es la próxima palabra que debería ir en esa frase. Es decir, nosotros le decimos, te doy esto, devuélveme algo. Me devuelve hacemos un pedido. Ese algo más una palabra, lo vuelve a tomar y genera otra palabra, así hasta que termina una frase. Entonces, bueno, esa es la manera en que funciona. Es una cuestión probabilística, no es una cuestión de razonamiento, de pensamiento. Es un cálculo probabilístico, es como, si querés otro ejemplo sencillo, básico, es, si yo a vos te tengo que preguntar acerca de qué animal está, digamos, qué animal vive en el agua, y te pongo un gato, un perro y un pato, y vos poneme a decir un pato, porque el pato es lo más cercano probabilísticamente. Si te pongo un pez, me va a decir un pez. Bueno, si querés, en ese contexto funciona los modelos de lenguaje. Ahora, cuando vos le das muchísima información, siempre la probabilidad de que te responda algo sensato
es probable, digamos, es alta, digo. No, Sí. Es alta. Entonces, digo, muchas veces también se habla de lo que eran las alucinaciones. En realidad, o que no sabe decir no sé, es que en realidad vos estás consultando una base de datos y si vos le estás haciendo una consulta, te da una respuesta. Claro, Digo, una base de datos que nosotros mismos estamos alimentando cuando, cuando subimos una foto nuestra. También, ¿qué pasa, María y bueno, Gustavo, los dos, cuando este debate se empieza a dar dentro de nuestra universidad, por supuesto lo más cercano que tenemos, tanto en el ámbito por ahí administrativo, de funcionamiento de las facultades, y en el ámbito de las aulas? Bueno, ahí creo que hay que hacer tal vez un pequeño rodeo para llegar a este punto, porque lo que me parece que es interesante marcar, que eso es como si hacemos un zoom muy chiquitito, llegamos a ese problema, pero el problema es muchísimo más amplio. Y entre otras cosas, digo, es más amplio y justamente por eso nos interpela, y nos interpela en el aula, nos interpela en la gestión, nos interpela en el trabajo cotidiano, porque en realidad es un problema de política pública, ¿no? Porque estas inteligencias artificiales no están solamente en el aula, sino que permean toda la sociedad. Porque usamos la inteligencia artificial o las inteligencias artificiales no solamente para producir un texto, ¿no? Para que un estudiante nos dé una respuesta, sino que lo usamos de infinidad de maneras y no nos damos cuenta todas las formas en que estamos interconectados por redes que o si no están usando inteligencias artificiales o estamos atravesados por algoritmos, o sea, nuestra situación actual de vida, nuestra manera de estar acá, es por las redes, ¿no? Y estamos atravesados por eso. Por lo tanto, no puede estar ajeno a la universidad. Eso como el primer punto que hay que marcar. Y si no puede estar por fuera de la universidad, porque tiene que ver con la agenda pública, entonces obviamente no puede estar por fuera de ninguna disciplina. Por eso también, digo, te estoy haciendo como... voy a llegar al aula, pero digo, como para que entendamos por qué nos interesa... el contexto también, ¿no? Claro, en este contexto y por qué nos interesa como Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, porque esto es un problema de agenda pública que atañe a las maneras de gestionar, porque atañe a la manera de educar, de transmitir el conocimiento. O sea, somos parte de una institución que se supone que es productora y transmisora de conocimiento. Entonces, bueno, si está por ahí la inteligencia artificial, algo tenemos para decir. Y también porque conforma subjetividad. Cuando decimos conforma subjetividad es que nuestras maneras de relacionarnos con los otros, con nuestros pares, con nuestros colegas, con nuestros estudiantes, tiene mucho que ver con la forma de las redes o de los algoritmos o las inteligencias artificiales. Muy presente, sí. Está muy presente. Entonces, la inteligencia artificial en el aula es un caso puntual de todo este contexto, ¿no? Entonces, en todo este contexto es que alguna respuesta hay que dar, ¿no? Porque un poco, Gustavo, y vos también adelantabas, bueno, ¿qué quiere decir? Nosotros le estamos todo el tiempo dándole nuestros datos. Sí, estamos alimentando permanentemente. No es gratuito, o sea, ahora lo es, hasta que un día deje de serlo, porque bueno, una vez que ya alimentamos y entrenamos a esta máquina, bueno, va a llegar un punto que no necesitamos entrenarla más y entonces, bueno, ¿qué función vamos a cumplir? Como docentes, como investigadores, como comunicadores. Bueno, ¿qué quiere decir comunicar en este espacio, ¿no? En este contexto, en lo que alguien podría llamar la sociedad digital, la cultura de la información. Exacto. Bueno, ¿cómo generamos comunidad atravesados por todas estas cosas? Y ahí en el aula un poco es, que después seguramente nos va a contar un poco mejor la estrategia que está siguiendo la Facultad de Humanidades, pero en concreto en el aula es un poco lo que dice Gustavo. Bueno, ¿qué hace un estudiante? O sea, ¿cómo vehiculiza esa herramienta? ¿Para qué le va a servir? ¿Cómo la va a usar? Claro, y además, y al docente, ¿no? El docente que tiene que... una de las funciones de los docentes es actualizar permanentemente sus contenidos y estar también con la última información. Pero, ¿qué pasa cuando se presenta un trabajo académico por un alumno y el docente a veces no sabe si se lo entrega realizado por una inteligencia artificial o por producción propia? O se utiliza una inteligencia artificial para buscar alguna especie de contenido. Es complejo. Sí, hay una cuestión que si querés ahora te dejo esto para que vos vayas al foco, pero es interesante
porque ahí, ¿cuál es tu rol? Tu rol es un rol como educador policial de decir, bueno, voy a estar detrás, ¿no? Del estudiante a ver si se copió, de dónde lo extrajo. Claro. Porque eso nos lleva a la pregunta de, bueno, ¿cómo creemos que se genera el conocimiento, ¿no? ¿Cómo creemos que alguien adquiere la capacidad de entender lo que está ocurriendo con esa asignatura, con ese proceso, ¿no? ¿Qué nos importa? ¿Qué nos va a importar como educadores? Sabiendo que esta herramienta, y esto sí hay que marcarlo, esta no es una herramienta que podamos prescindir, ¿no? Es una herramienta que ya está. Y ahí por eso también despejar dudas sobre lo que es la inteligencia artificial. No tengamos miedo a la inteligencia artificial, porque no es una inteligencia en este sentido de que datos, ya ahí no podemos competir. Datos va a tener todos los datos que nosotros no podemos tener. Sí. Pero entonces, ¿dónde está la disputa nuestra? En, bueno, cómo generar un pensamiento crítico con el uso de la herramienta. Entonces no es tanto controlar si usó o no el ChatGPT, sino cómo, para qué y bajo qué condiciones que nosotros le ponemos como proceso educativo. Bueno, y en ese sentido, digo, los alumnos muchas veces están pidiendo, denme ustedes las pautas, díganme ustedes cómo lo uso. Digo, y ahí hay un compromiso en la comunidad educativa, digamos, en general, creo, de decir, bueno, estos son los buenos usos, para esto me sirve, como dice Aurelia. ¿Cuál es el objetivo final? Tener un pensamiento crítico. Bueno, si yo uso una herramienta y me ayuda a ese pensamiento crítico, bienvenida sea. Por eso, digo, para mí hay tres cuestiones, digamos, hay tres puntos, que es decir, hay saberes que vamos a delegar en los modelos de lenguaje, las inteligencias artificiales, y que no nos molestan delegarlos, digamos, que ya no los hagamos más. Hay muchas cosas que dejamos de hacer porque viene una tecnología. Se empiezan a automatizar y terminan siendo de ayuda. El ejemplo que pongo siempre yo es el de la caligrafía. Digo, hoy que no sepamos hacer letra con una pluma, están las impresoras, primero las máquinas de escribir, después las impresoras, perdimos esa capacidad. Evaluamos en su momento, o no, pero decidimos que eso ya no nos importaba. Hay otras que quizás, y ahí es la cuestión de nosotros como educadores, como formadores, que es decir, hay algunas cuestiones que hoy la inteligencia artificial, por ejemplo, redactar un texto, puede hacerlo, pero yo necesito que un alumno sepa escribir. Y como ejemplo ahí pongo el tema de la calculadora. Digo, uno usa la calculadora, ya no, uno no hace las cuentas de memoria, pero hay que saber sumar, restar, multiplicar y dividir, tener noción de lo que es una suma, digamos, que no es, y no pasa solo por saberlo, sino en un momento del crecimiento, digamos, en un momento hay que aprender a leer, en un momento hay que aprender, el razonamiento, ¿no? Y la parte cognitiva, digamos, que de nuestro cerebro, por decirlo de alguna manera, que aprende esas cosas, digo. Entonces ahí hay determinadas cosas para mí, ¿no?, que tienen que ver con decir, bueno, esto lo tenés que saber. Yo como docente digo, mira, esto, yo sé que una inteligencia artificial lo puede hacer, pero vos tenés, después usarla como herramienta. Y hay cosas que tenemos que pensar y decir, no, esto no lo puedo delegar, esto no lo voy a dejar. Claro. En ese sentido, se me ocurren ejemplos, digo, hoy charlábamos con Aurelia, digo, hoy existen herramientas como el Alexa u otro tipo que uno le habla y redacta por uno. Uno dice, bueno, escribí una nota de tal cosa y mandá un mail. Digo, y mandalo, claro. Uno ni siquiera lo tiene que escribir, ya con el dictado. Pero ni siquiera dictado, porque vos le decís, armá un mail, decí que no puedo ir. Y esto lo estás hablando, no lo estás escribiendo, no lo estás pensando qué palabras vas a poner tú. Sí, en la redacción. Digo, ¿estamos dispuestos a delegar eso? ¿Vamos a dejar de poder pensar cómo escribir? Bueno, digo, creo que ese es un debate desde la cuestión del aula, de decir, o de la educación, decir, bueno, hay que ver qué cosas delegamos, qué cosas los alumnos tienen que sí o sí, por más que haya una herramienta que lo haga, no puede pasar, digamos. Primero tenés que aprender, después usar la herramienta, y qué cosas tenemos que decir, no puede tomar determinadas decisiones, no puede hacer en la sociedad cosas por nosotros. Entonces, bueno, digo, ese es un debate que a mí me parece interesante. Seguro. Perdón, sí. No, iba a sumar un poco a lo que decía Gustavo, que, digamos, bueno, esto de qué estamos dispuestos a dejarle a la inteligencia artificial, qué cosas no, y otra vez reforzar esta idea de, pero
¿qué podemos delegar en función de qué entendemos de que no es una inteligencia? Otra vez, insistamos con esto porque por ahí genera el mayor ruido. El término, ¿no? Inteligencia artificial, o sea, ¿por qué le pusieron inteligencia? Bueno, y ahora lo vamos a chusmear eso porque estuvimos conversando eso, pero lo importante de pensar que no es una inteligencia, y es una categoría que a mí me interesa recuperar para seguir pensando estas cuestiones. Hay un neurocientífico argentino, que es Rodrigo Kian Quiroga, que trabaja sobre ciertas neuronas y trabaja con unas neuronas en particular. Él descubre una neurona que a la gente le va a divertir mucho, que es la neurona Jennifer Aniston. Pero bueno, hay una neurona que solo reconoce a Jennifer Aniston. Bueno, y tiene que ver con un reconocimiento conceptual. Entonces, lo que dice Kian Quiroga, porque esto siempre estamos definiendo, cuando nos preguntamos, bueno, ¿qué diferencia? Durante mucho tiempo nos preguntábamos, ¿qué diferencia a los humanos de los animales? Sí. Discusiones de miles de años para decir, bueno, cada vez tenemos menos diferencias. Ahora, el último tiempo estamos tratando de ver en qué nos diferenciamos del chat. Claro. Cambió el discurso. Y ahora tenemos que saber, bueno, ¿cuál es la diferencia que nos hace humanos frente a este chat? Bueno, lo que dice Quiroga es muy simple. Dice, bueno, es que pensar no significa memoria. O sea, cuando alguien dice el pensamiento, la inteligencia tiene que ver con la memoria, no. El pensamiento tiene que ver con olvidar detalles. Entonces, los chats son una gran maquinaria, una gran estructura de memoria, si queremos, ¿no? Memoriza datos. Y los humanos parece que no. O sea, nuestra capacidad pareciera que eso, si hay algo que no le vamos a poder dejar a las máquinas en el corto tiempo, y tal vez tampoco en el largo tiempo, es la capacidad de olvidarse detalles. Yo no recuerdo cada pedacito del vaso que estoy mirando, sino que hago una abstracción. Digo, bueno, esto es un vaso con agua, punto. No tengo que recordar cada brillo de eso. Y eso parece que es lo nuestro. Entonces, eso no vamos a abandonarlo, ¿no? Y ahí, esto viene a propósito de decir, bueno, si hay algo que es propio de nosotros, bueno, ¿cómo vamos a usar esas herramientas que no son inteligentes, sino que simplemente son una apoyatura? Tecnologías. Para ayudarnos a pensar distinto. O sea, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. La inteligencia artificial no piensa, pensamos nosotros. Y en todo caso, lo que podemos hacer es que nos ayude a pensar de una manera distinta. Aparte es una cuestión pública, digamos. Sí. Estamos atravesados. Sí, porque no podés dejarle a una máquina, bajo el presupuesto de que piensa, cuestiones que son decisionales. Exacto. ¿Qué comunicas? No te lo puede decir el chat. Vos podés preguntarle si es mejor comunicar de esta manera o de aquella otra. O distintas alternativas y demás, pero la decisión final tiene que seguir siendo. Tiene que pasar por vos. Por supuesto. Porque si no, porque vos sos la que piensa, ¿no? Y ahí vos ibas a contar por qué era inteligente. Claro, por qué el término. Bueno, ahora, el problema es que no me acuerdo el nombre, pero era un matemático ya de los años 50. Ahora no me viene a la cabeza. Me parece que fue Newman. No. Es Mac. Es Mac algo, pero que lo vamos a le preguntaron, falleció creo que en el 2005 o 2011, por esa época, y le preguntaron por qué el término inteligencia artificial, porque él era el que le había puesto el nombre, y lo que explicó es que él necesitaba fondos, y si él le ponía modelo matemático iba a ser muy difícil que el gobierno le subvencionara el fondos para. Entonces le pareció que vendía más ponerle inteligencia artificial. Y vendió. ¿Está? Claramente. Y de hecho también, fíjate que estoy hablando de 1950, 1940 se empieza a hablar de estas cuestiones. Y la inteligencia artificial viene desde esa época, diferentes modelos de redes neuronales, diferentes capacidades tecnológicas, diferentes capacidades de datos. Digo, esto que se dio ahora tiene que ver con que tenemos una capacidad computacional muy alta y un montón de datos disponibles, porque si hace 20 años vos tenías que entrar a un modelo de lenguaje, no tenías la información para dársela. Entonces, bueno, eso se conjugó en que hoy existe un chat GPT. ¿Y cómo es pensar la inteligencia artificial desde una perspectiva soberana, digamos, teniendo en cuenta esto de que justamente el nombre, porque se necesitan fondos? Bueno, mirá, yo soy un defensor del software libre y en función de eso, en la facultad, con un equipo bastante primitivo, el año pasado instalamos un servidor de modelos de lenguaje, software libre, modelos de lenguaje libre. ¿Y qué nos permite eso? Por un lado, digamos,
instalar aplicaciones que ya existen, pero por otro lado desarrollar las propias y ver qué usos le damos nosotros. Ahora, cuando vos decías soberanía, para no irme de ahí, digo, nosotros tenemos que saber cómo funcionan estas cosas. Tenemos que tener la posibilidad de tener nuestra infraestructura, por más que sea limitada, comparada con el de las grandes corporaciones, pero saber cómo funcionan esos equipos, instalar esos equipos, instalar lo que se llama el software de base de esos equipos, es decir, los sistemas operativos, los servicios, etcétera, para poder servir modelos de lenguaje. Después, a través de eso, crear nuestras propias aplicaciones en función de nuestras necesidades. Claro. ¿Por qué? Porque yo pregunto de vez en cuando voy a charlas, digo, ¿qué es inteligencia artificial para ustedes? Y para todo el mundo, inteligencia artificial es un chat. ¿Y quién dijo que la inteligencia artificial es un chat? Es una propuesta que viene desde una corporación que tendrá sus motivos, sus fines de lucro, sus fines económicos, pero ¿es la mejor herramienta, por ejemplo, para trabajar en una comunidad científica en equipo? ¿Un chat? Digo, ¿no será mejor pensarlo de otra manera? Pero no nos lo permitimos pensar porque ya nos dijeron, inteligencia artificial es esto. Bueno. Sí, y cada corporación lanza su chat y empiezan a competir entre ellos también. Por eso, pero digo, ¿por qué un chat y por qué no otro tipo de herramienta? Claro. ¿Por qué no? Digo, después si querés charlamos cuál es mi creencia de por qué son chats y son individuales y es una cuestión individual entre un humano y una máquina. ¿Cuál es tu creencia? Mi creencia es que es una cuestión de formar perfiles digitales y de manipulación. Las dos cosas. Digo, vos tenés que, digamos, y esto es un pensamiento muy mío, ¿no? Digo, los medios masivos de comunicación en los años 30, 40, la radio, comunicaban masivamente y eso generaba que hubiese quienes aceptaban el mensaje y quienes lo rechazaban. Eso te trae problemas cuando vos comunicás porque vos querés que todos estén de acuerdo con vos. Sí. Cuando vos ¿qué necesitas? Achicar, digamos. Hablarle a cada uno, decirle lo que quiere escuchar. Las redes sociales son eso. De hecho, el tema de Cambridge Analytica, no sé si recordás, digo, que se usaron redes neuronales, inteligencia artificial, para direccionar una elección y fue, digamos, lo declararon. Dijeron, bueno, nosotros teníamos... Le compramos a Facebook, después sobre los perfiles que nos vendió Facebook, nosotros le dimos las noticias a cada uno para que después cuando tuvieran que votar, votaran a favor del Brexit. La manipulación. Digo. Y cuando vos llegás a los chats, llegás al individual. O sea, y vos le estás contando todo, vos estás dialogando. Hay gente que utiliza el chat y lo usa como psicólogo. Bueno, y que le expresa preguntas como si tuviese un profesional enfrente. Bueno, ese es el verdadero, ese sí es un riesgo. No el riesgo de decir, le estoy delegando algunas cosas, pero sí el riesgo de pensar que hay prescindibilidad en la mayor parte de las profesiones donde hay cuestiones que tienen que ver con la salud pública, ¿no? Con la justicia. Pero quiero simplemente tocar un poquito por el tema de la soberanía. Porque quiero insistir en esto, Gustavo, y que por eso es un problema de agenda el tema de la inteligencia artificial. Cuando Gustavo dice que la Facultad de Humanidades está haciendo todo este esfuerzo para generar una IA, ¿no? En ese contexto, lo que estamos pensando es que todas estas cuestiones se alimentan de datos, o sea, su alimento básico es un dato. Y lo que muchas veces se pierde de vista, por no decir casi siempre, es que el dato no es una cosa que uno baja de los árboles, sino que es una construcción y es una construcción sesgada. No por malintención, todo dato tiene un sesgo por el proceso mismo de generar el dato. Y que cuando alguien habla de que las corporaciones son las que tienen la potencia o la potestad de cargar de datos algunas de estas inteligencias artificiales, lo que estamos perdiendo de vista es la procedencia y la trazabilidad de ese dato. Exacto. Es decir, no es lo mismo un dato, lo voy a decir en términos muy hasta esquemáticos, no es lo mismo que alguien construya un dato en Ruanda, que lo construya en Suiza, que lo construya en el Mato Grosso, ¿no? ¿Por qué? Porque es una cuestión geopolítica, porque es una cuestión cultural, que involucra cultura, que involucra cuerpos. No es lo mismo un dato producido por una mujer tercermundista que un varón blanco en Suecia, ¿no? Digo, me parece que esa trazabilidad, entonces la soberanía también tiene que ver con qué alimentamos nuestras bases de datos y para sacar qué cosa. Entonces la soberanía también pasa
o buena parte pasa por ahí, ¿no? Exacto. Y, insisto, perdón si me voy mucho, pero esa soberanía está ligada muy bien, como dijo acá Gustavo, a una cuestión de evitar la manipulación. Y hace poquito salió un libro, que no sé, creo que no está publicado en Argentina, que es Hipnocracia, que es un italiano que hizo un libro construido con una inteligencia artificial. Y básicamente lo que postula es que todo lo que tiene que ver con los algoritmos, con las inteligencias artificiales, no están construyendo tu cuerpo, no están construyendo tu mente, pero sí te están generando un estado de conciencia. ¿Por qué? Porque te inventan un mundo, te dan un mundo. Exacto. Es una ideología, entonces, y decís, bueno, a ver, mi mundo me lo está construyendo una corporación. Sí, es fuertísimo cuando lo ¿no? empezamos a desmenuzar y a analizar un poco de esos lugares. Va por ahí, digamos, ¿no? Y la preocupación Sí. esto de volver a que, bueno, súmense las disciplinas a opinar de esto. Exacto. Bueno, quería volver un poco a tal vez a nuestra universidad. Ya estamos terminando el programa, se fue rapidísimo. Bueno. Es un tema que da para otros programas, por supuesto, pero tal vez un mensaje a los más jóvenes que están definiendo sus vocaciones. Siempre me gusta preguntar a los especialistas que vienen si la inteligencia artificial va a reemplazar trabajos o a la hora de definir sus futuros, qué disciplinas, ¿no? Se tienen que tener en cuenta este avance. Mira, Preguntas que también se hacen los chicos, ¿eh? Yo creo absolutamente que no. Digo, porque si no estaríamos, digamos, diciendo que, digamos, de vuelta, o son cuestiones de no pensar, digamos, si estamos hablando de profesiones en las que no se piensa, digamos, pues si estamos diciendo que la inteligencia artificial no piensa, digamos, si estamos hablando de ciencia, ¿hay alguna de todas las ramas de la ciencia que pueda ser, digamos, reemplazada por un dispositivo que no piensa, digamos? Yo creo que no. Yo creo que siempre, como seres pensantes, podemos hacer una diferencia en cualquiera de las profesiones. De hecho, no tenemos tiempo ahora, pero digo, la cuestión de los sesgos y utilizar estas herramientas, estos dispositivos en ciertos contextos como la medicina, la justicia, la educación, el gobierno, digo, que te proveen esas herramientas, te están diciendo existen. Digo, vos empezás a hablar un poco y empezás a pensar un poco y te das cuenta que no, que hacen agua por todos lados, digamos. Seguro. O que por lo menos todavía en esta instancia, y esto que llaman inteligencia artificial, para mí no reemplaza a una profesión, no reemplaza a una persona. Bien. Me quedó una sola cosa que te quería contar porque si no, mi compañero Pablo Musa, que trabaja conmigo, nosotros hicimos un desarrollo que se llama Chatea con Memoria Académica, que no está disponible porque digamos, está disponible en el laboratorio para prueba, lo presentamos en congresos, etcétera, etcétera. Pero no tenemos algo como para ponerlo a disposición del público porque si entran más de 5 o 6 personas, todavía no tarda mucho en contestar. Sí, no es todavía, digo, no tenemos una infraestructura para eso. Pero vos elegís tesis o trabajos que estén en el repositorio institucional, los subís y después chateás y le preguntás sobre las tesis, sobre quiénes son los autores, sobre qué perspectiva tiene desde tal punto de vista y te responde. O sea, es una especie de un chat GPT adaptado a la facultad. Es un buen uso, entre comillas, porque te decía, cuando hicimos eso todavía seguíamos pensando dentro de la caja, es decir, reproduciendo un chat, cuando ahora estamos pensando qué otras cosas podemos hacer que no sean un chat. No quería dejar de decir Está muy eso. bien. Aurelia, minuto final también para revalorizar el aporte de las ciencias humanísticas, ¿no? En el desarrollo de las nuevas tecnologías. Esto de aportar el pensamiento crítico, los debates. Sí, y esto, ¿no? Extender y volver a insistir que la cuestión de la inteligencia artificial no es solo una cuestión de una herramienta, no es nada más que una cuestión pura y específicamente de pensarse como una herramienta, sino como esto, como esa herramienta, si no está pensada, si no está articulada con una política comunitaria más general, ¿no? De qué queremos como comunidad, no tiene ningún sentido. Y cuando lo haga va a ser tarde porque me parece que va a explotar en el mal sentido. Me parece que las ciencias humanas y las ciencias sociales tienen mucho para decir sobre esta agenda que se puede resumir en algunas cuestiones muy, muy básicas, que es el conocimiento científico, cómo se produce, soberanía, cuestiones de gestión pública de la información también y de producción de conocimiento.
Y también un poco insistir en que hay mucho abordaje que no solamente de las ciencias sociales y las ciencias humanas, que son interesantes, que nos debemos comunitariamente un debate en profundidad sobre la inteligencia artificial. Y obviamente esto no reemplaza nada, no viene a reemplazarnos como personas, siempre y cuando tengamos la disposición a mirarla de frente. Y una frase que me parece muy interesante para seguir pensando es que alguien dijo por ahí que hay que comprender la tecnología para odiarla con más ganas, y me parece que eso también, un poco en chiste y un poco en serio, hay que entender las cosas para enfrentarlas, así que creo que desde las ciencias crítico, humanas, ¿no?, y sociales tenemos mucho para decir en relación con eso. Así es, y vamos a seguir diciéndolo desde la pantalla de nuestro canal, por supuesto, para aquellas investigaciones que se estén realizando y también las distintas opiniones, ¿no? Porque es muy interesante poder compartirles a todos y todas lo que se está pensando, produciendo y debatiendo en nuestra universidad. Gracias, Gustavo, gracias, Aurelia. Muchas gracias. Y gracias a ustedes que están del otro lado de la pantalla de UNLP TV. Acordate de seguirnos en nuestro canal de YouTube, UNLP TV Oficial, suscribirte y poder así compartir todas las producciones que realizamos desde el canal de la UNLP.